El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versos 13 al 20, nos presenta un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros en la mañana de hoy. Es el pasaje que habla en relación a la confesión del apóstol Pedro. Y dice a la letra de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Creo que este pasaje bíblico encierra algo muy importante, muy esencial. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida tuya y para la vida mía? Y es que Dios quiere que nosotros le conozcamos, que nosotros podamos acercarnos a Él, que nosotros podamos vivir una vida de comunión con Él. Si el Señor no quisiera que nosotros le conociéramos, posiblemente el apóstol Santiago, en el capítulo 4 y verso 8, no hubiese escrito lo que escribió cuando dijo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es una invitación que nos hace el Señor. Y a la misma vez es una invitación que el Señor estaba haciendo dentro de la pregunta que le hacía en ese momento a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ya estaba el Señor manifestándose en su ministerio. Ya le quedaba muy poco tiempo luego de haber estado en el anonimato, y finalmente Jesús comienza a hacer una serie de milagros y empieza a escoger un grupo de hombres que más tarde, llenos de la presencia del Señor y por haber seguido las directrices y las enseñanzas del Señor, se convierten en ese grupo de hombres que comienzan a promulgar el Evangelio de Jesucristo, hasta que finalmente tú y yo fuimos alcanzados por esa palabra maravillosa que el Señor dejó en la vida de cada uno de ellos y que hoy tú y yo disfrutamos para la gloria de su nombre. El deseo de Dios siempre ha sido que el ser humano viva una relación personal con Él. Desde el Génesis vemos cuando Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, que estuvieron allí en el huerto, en el lugar de la comunión con el Señor, disfrutaban con toda libertad de andar en el huerto, de pasearse en el huerto. Inclusive la Biblia dice que Adán tuvo el privilegio de ponerle nombre a todos los animales, a todo lo que existía, porque había una comunión con Dios, había una relación con Dios. Pero sin embargo, de la misma manera en que el hombre vivía en una relación, una comunión con Dios, había un enemigo, había un adversario que estaba allí también, buscando cómo robar, cómo tronchar esa relación, cómo tronchar esa comunión, hasta que finalmente lo logra, haciendo que la mujer desobedezca lo que Dios había establecido, luego más adelante el hombre, y todos fueron expulsados del huerto. Pero en medio de esa caída, Dios da una palabra de esperanza. Cuando dice a la serpiente y a la mujer, le dice a la serpiente: tú le herirás en el calcañar, pero la mujer, de ella saldrá una simiente que te herirá en la cabeza, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que desde el principio, aun cuando el hombre falla, Dios quiere que nosotros reanudemos esa comunión con Él. Volvamos de nuevo a restaurar esa intimidad con el Señor. Por eso, cuando Jesús comienza
a trabajar con sus discípulos y ellos comienzan a darse cuenta que Él era diferente, que Él era alguien especial, que tenía una manera de actuar, de hablar, de moverse, de manifestarse diferente a lo que ellos conocían de los hombres de la época. Un día Jesús se sienta y le pregunta a ellos: ustedes andan conmigo, ustedes comparten conmigo, ustedes son los que ministran conmigo. ¿Quién soy yo para ustedes? Pero antes del Señor preguntarle quién soy yo para ustedes, Jesús quería ver qué era lo que la gente decía de Jesús. Yo estoy seguro que aunque la Biblia no lo diga, Jesús sabía lo que la gente pensaba de Él. Jesús sabía con quién lo estaban comparando. Simplemente Él quería escuchar de los discípulos. Y cada comparación que ellos hacían era buena. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Pero cuando ellos se sentían satisfechos con la respuesta que habían dado, Jesús le dice: ahora yo quiero que tú me digas, ¿quién soy yo para ti? Y qué diferente es cuando se pregunta qué dice la gente, y otra cosa es cuando se pregunta qué dices tú. Porque es bien fácil, y muchas veces nuestros predicadores en muchas ocasiones dicen: como dijo Charles Spurgeon, o como dijo Charles Finney, o como dije Dwight L. Moody, o como dijo Juan Calvino, o G.J. Ávila, o Torres Ortega. Grandes hombres que hemos escuchado o hemos leído sus escritos, sus sermones. Pero más allá de lo que ellos pudieran decir, Dios en esta mañana nos está preguntando a ti y a mí: ya yo sé lo que la gente piensa de mí. Ya yo sé lo que la gente dice de mí. Ya yo sé lo que esos hombres dijeron de mí un día. Ahora yo quiero saber qué piensas tú de mí. ¿Quién soy yo para ti? Y en esta mañana es la pregunta que yo te estoy haciendo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuánto conoces a Dios en tu vida? ¿Has conocido a Dios de manera superficial? ¿Le sirves al Señor de manera ocasional? ¿Le sirves al Señor cuando Él te concede lo que le estás pidiendo? ¿O has aprendido a conocer, a intimar con el Dios que aun cuando los vientos y las ocasiones sean contrarias, tienes la certeza de que está ahí? Porque una de las cosas que tú y yo debemos entender es que Dios nos está invitando a que le conozcamos. Y para conocerle necesitamos acercarnos a Él. Por eso Juan capítulo 14 y verso 15 al 18 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él, porque Él nos regaló un consolador, nos regaló un acompañante que se llama el Espíritu Santo. Y en esta mañana Dios te está diciendo: acércate a mí. Ya no eres huérfano, yo te convertí en hijo, yo te convertí en hija a través de mi Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti te permite a ti y a mí acercarnos a la presencia del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? Son las dos preguntas sobre el tintero que, de la misma manera en que Jesús le hizo a los discípulos, nos está diciendo a ti y a mí en la mañana de hoy. Y lo primero que Dios nos está diciendo es: acércate, porque ya tú no eres huérfano, ya no eres huérfana. Yo te di el privilegio de ser hijo, de ser hija, porque a los que en Él creyeron, a los que le recibieron, le dio potestad, derecho, privilegio de ser llamados hijos de Dios. Lucas capítulo 24 y verso 49 dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Dios quiere que tú y yo, segundo, nos acerquemos a Él
para que le podamos experimentar, para que podamos conocerle, para que podamos tener relación con su santo y maravilloso Espíritu. Sí es bueno que el Señor nos haya salvado, pero las bendiciones de Dios no se quedan ahí en la salvación que Él nos dio. Dios tiene bendiciones constantes y continuas. Y aparte de la salvación, que es el regalo más grande que tú y yo recibimos, nos dio su Espíritu Santo. Y Él quiere que lo experimentemos. Él quiere que lo vivamos en nuestra vida. Por eso Él le decía a los discípulos: quédense allí, esperen allí hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Número 3, tú y yo necesitamos acercarnos a Dios para conocerle. Porque cuando nos acercamos a Él, comenzamos a experimentarlo en nuestra vida. Cuando tú vas al capítulo 3 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 10, Pablo decía que el deseo que él tenía era conocerle, experimentar el poder de su resurrección, aunque tuviera que padecer sus padecimientos, aunque el padecimiento final fuera inclusive la muerte. Pablo no estaba pensando en su vida. Pablo estaba diciendo: todo lo que yo tengo, lo que soy, lo que poseo, es por su gracia, es por su misericordia, y yo estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Aunque me cueste la vida, yo quiero conocerlo, yo quiero vivir para Él. Un hombre que experimenta una experiencia tan cercana como el apóstol Pablo, yendo camino a Damasco, donde nadie le predicó, donde nadie le dio un culto en la casa, donde nadie le repartió un tratado. Cristo mismo se le apareció. Lo llama a ser predicador del Evangelio. Una experiencia asombrosa de salvación. Él estaba seguro que había sido salvo. Había visto milagros poderosos, había sido librado por Dios en un sinnúmero de ocasiones. Sin embargo, él quería conocer más a Dios. ¿Te acuerdas de Moisés? Con todo lo que había vivido desde que estaba en Egipto: mar rojo, maná del cielo, aguas amargas endulzadas, un sinnúmero de acontecimientos y milagros poderosos. Y todavía en un momento dado, Moisés le está diciendo al Señor: muéstrame tu gloria. Eso es lo que pasa cuando tú y yo nos acercamos a Dios. Que no importa lo que experimentemos de Él, deseamos más en nuestra vida. Queremos más en nuestra vida, porque Dios siempre tiene más para ti y para mí. Dios siempre tiene mucho más de lo que tú y yo hemos recibido hasta ahora. Lo que pasa es que necesitamos anhelarlo. Necesitamos desearlo. Necesitamos envolvernos en el secreto con Dios para acercarnos a Él. Porque cuanto más experimentamos a Dios en nuestra vida, más queremos seguir conociendo de Él. Y número 4, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? Sigue siendo la pregunta en el tintero. Y número 4, Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque cuando nos acercamos a Él, experimentamos ese amor del Padre que está tan cerca de nosotros, que podemos invocarlo en cualquier momento, y que la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Dios quiere que le conozcamos. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo sus mandamientos, su palabra, viviendo como Él quiere que vivamos para la gloria de su nombre, amándole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como dice la palabra del Señor, y teniendo confianza en Él. Si tú fueras a escoger cuál es tu predicador favorito, todos tenemos un listado. Un día el pastor Jack Wellman hizo un listado de sus 10 predicadores. Y empezó de abajo hacia arriba. Sus 10 predicadores favoritos eran: número 10, el apóstol Pablo; número 9, Charles Spurgeon;
Número 8, Martín Lutero. Número 7, John Wesley. Número 6, George Whitefield. Número 5, Jonathan Edwards. Número 4, John Knox. Número 3, Juan Calvino. Número 2, John Wycliffe. Y en el primer lugar lo dejó en blanco, mencionando un sinnúmero de predicadores que pudieron haber estado en su listado inicial. Sin embargo, el segundo lugar hacia abajo podemos mencionar un sinnúmero de predicadores. Pero el primer lugar siempre le corresponderá a nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que nosotros les conozcamos. No hay nadie que exprese las palabras que nuestro Maestro expresó a tal nivel que el deseo de Él es que le conozcamos de tal manera, con tal seriedad, para que experimentemos lo grande que Él tiene para nuestra vida y podamos decir lo que el patriarca Job dijo un día, cuando Dios lo pasó por el proceso, por el cedazo, cuando lo sacudió, aún siendo justo, y siendo justo dicho por Dios, no por nadie más. Dios mismo dijo de Job: hombre justo es y no hay otro como él. Sin embargo, cuando Job termina su proceso, Job mismo reconoce y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios quiere que tú y yo le conozcamos, que nos acerquemos a Él, porque vuelvo y repito, que el que se acerca a Él, crea que le hay y que Él es galardonador de bienes para aquellos que le buscan. Lindo día, bendiciones en el Señor.